Febrero 27. Levítico 20. Versión nueva, traducción viviente. Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar, te vomitará. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto, debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros, y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corran por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé santo, porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como médiums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Levítico 21. Versión nueva, versión internacional. La santidad de los sacerdotes. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los sacerdotes, hijos de Aarón, no se contaminen tocando el cadáver de alguien de su pueblo, excepto en el caso de un pariente cercano, como su madre, su padre, su hijo, su hija, su hermano o una hermana soltera que, por no tener marido, dependa de él. Como jefes de su pueblo, no deben hacerse impuros ni contaminarse. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se despuntarán la barba, ni se harán heridas en el cuerpo. Deben ser santos para su Dios y no profanar su nombre. Son ellos los que presentan al Señor las ofrendas por fuego, que son como el pan de su Dios. Por eso deben ser santos. Ningún sacerdote se casará con una prostituta, ni con una divorciada, ni con una mujer que no sea virgen, porque está consagrado a su Dios. Considéralo santo, porque Él ofrece el pan de tu Dios. Santo será para ti, porque santo soy yo, el Señor, que los santificó a ustedes. La hija de un sacerdote que se hace prostituta se profana a sí misma y profana a su padre. Deberá ser quemada viva. Santidad del sumo sacerdote. Aquel que sea elegido sumo sacerdote entre sus hermanos y sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción, y a quien se le haya conferido autoridad para llevar las vestiduras sacerdotales, no deberá andar despeinado, ni rasgarse las vestiduras. No entrará en ningún lugar donde haya un cadáver. No deberá contaminarse ni siquiera por su padre o por su madre. No saldrá del santuario para no profanar el santuario de su Dios, porque ha sido consagrado mediante el aceite de la unción divina. Yo soy el Señor. La mujer que tome por esposa debe ser virgen.
No debe casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una prostituta. Debe casarse con una virgen de su mismo pueblo, para que no profane su descendencia entre su pueblo. Yo soy el Señor que los santifica. Impedimentos para ejercer el sacerdocio. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a Aarón: ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico. Ninguno que sea ciego, cojo, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña, o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto podrá acercarse a presentar al Señor las ofrendas por fuego. No podrá acercarse para presentarle a su Dios la ofrenda de pan por tener un defecto. Podrá comer de la ofrenda de pan tanto del alimento santo como del santísimo, pero por causa de su defecto no pasará más allá de la cortina ni se acercará al altar para no profanar mi santuario. Yo soy el Señor, que santifico a los sacerdotes. Y Moisés les comunicó todo esto a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Levítico 22, versión nueva, versión internacional, Castilla. Las ofrendas del Señor. El Señor le ordenó a Moisés que les dijera a Aarón y a sus hijos: tratad con mucho respeto las ofrendas sagradas que me consagran los israelitas. Para no profanar mi santo nombre, yo soy el Señor. También le ordenó decirles: si alguno de los descendientes de Aarón está ritualmente impuro y se acerca a las ofrendas que los israelitas consagran al Señor, será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. Si un descendiente de Aarón padece de alguna enfermedad infecciosa en la piel o de derrame seminal, deberá abstenerse de comer de las ofrendas sagradas hasta que se purifique. Cualquiera que toque un objeto contaminado por el contacto con un cadáver, o que tenga derrame de semen, o que toque algún animal u hombre impuros, cualquiera que sea la impureza, quedará impuro hasta el anochecer. Por tanto, se abstendrá de comer de las ofrendas sagradas, lavará su cuerpo con agua, y al ponerse el sol quedará puro. Después de esto podrá comer de las ofrendas sagradas, porque son su alimento. No deberá comer nada que sea hallado muerto o despedazado por las fieras, pues de lo contrario quedará impuro. Yo soy el Señor. Los sacerdotes cumplirán con mis instrucciones y así no pecarán ni sufrirán la muerte por haber profanado las ofrendas. Yo soy el Señor que santifico a los sacerdotes. Nadie ajeno a la familia sacerdotal comerá de las ofrendas sagradas, ni tampoco comerá de ellas ningún huésped del sacerdote ni su jornalero, pero sí podrá comer de ellas el esclavo comprado por un sacerdote y el esclavo nacido en casa del mismo. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no sea sacerdote, no podrá comer de las ofrendas recibidas como contribución. Pero si queda viuda o divorciada y sin haber tenido hijos, regresa a la casa de su padre como cuando era soltera, entonces sí podrá comer del alimento de su padre. Pero nadie ajeno a la familia sacerdotal está autorizado para comerlo. Si inadvertidamente alguien come de una ofrenda sagrada,
deberá restituir la ofrenda al sacerdote y añadirle una quinta parte de su valor. No deberán los sacerdotes profanar las ofrendas sagradas que los israelitas presentan al Señor, porque al permitir que las coman, harán recaer sobre sí mismos un pecado que requiere un sacrificio por la culpa. Yo soy el Señor que los santifica. Marcos 9, versión La Palabra Hispanoamérica. Y les dijo también: les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán sin haber comprobado que el reino de Dios ha llegado con poder. Transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y a Juan. Los llevó aparte a ellos solos a un monte alto. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de una blancura resplandeciente, tal como ningún batanero de este mundo sería capaz de blanquearla. Y los discípulos vieron a Elías y a Moisés, que estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 cabañas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía, porque estaban aterrados. En esto quedaron envueltos por una nube de la que salía una voz: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En aquel instante miraron a su alrededor y ya no vieron a nadie sino únicamente a Jesús, solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado. Y en efecto, ellos guardaron este secreto, aunque discutían qué sería aquello de resucitar. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Jesús les contestó: es cierto que Elías ha de venir primero, para ponerlo todo en orden. Pero por otra parte, ¿no dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre ha de sufrir mucho y que ha de ser ultrajado? En cuanto a Elías, les aseguro que ya vino, pero ellos lo maltrataron a su antojo, tal como dicen las Escrituras sobre él. Curación de un muchacho poseído por el demonio. Cuando volvieron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente reunida con ellos y que estaba discutiendo con los maestros. Los maestros de la ley. Al ver a Jesús, la gente se quedó sorprendida y corrieron todos a saludarlo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que está poseído por un espíritu mudo. Cuando menos se espera, se apodera de él y lo derriba al suelo, haciéndole arrojar espuma por la boca y rechinar los dientes hasta que se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo han conseguido. Jesús exclamó: gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Se lo llevaron y cuando el espíritu vio a Jesús, enseguida se puso a zarandear con violencia al muchacho, que cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca.
Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó, desde niño. Muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó, ¿cómo si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó, yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Jesús, al ver que se aglomeraba la gente, increpó al espíritu impuro diciendo, espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas a entrar en él jamás. El espíritu, gritando y haciendo que el muchacho se retorciera con violencia, salió de él dejándolo como muerto. De manera que, en efecto, todos los presentes lo consideraban muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho quedó en pie. Más tarde, cuando los discípulos entraron en casa, preguntaron aparte a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó, este es un género de demonio que nadie puede expulsar si no es por medio de la oración. Salmos 43, versión Nueva Traducción Viviente. Declárame inocente, oh Dios. Defiéndeme contra esta gente que vive sin ti. Rescátame de estos mentirosos injustos. Pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Proverbios 10, versión Palabra de Dios para todos. El mentiroso disimula su odio y el bruto propaga chismes.